Buenos días. El día de hoy vamos a tratar el tema de ruptura prematura de membranas y coriomnionitis. Les saluda la doctora Nelly Flores Galarza, ginecobstetra del Complejo Hospitalario de la Policía Nacional Luis N. Sáenz. Partiremos realizando primeramente la definición de lo que es la ruptura prematura de membranas. Sabemos que se refiere al término también como RPM a aquella patología en la cual se produce la ruptura de las membranas ovulares, como consecuencia teniendo la pérdida de líquido amniótico a través de la vagina. También sabemos que la ruptura prematura de membranas puede suceder antes del inicio del trabajo de parto, por lo cual recibe el nombre de prematura de membranas. Se considera pretérmino cuando es antes de las 37 semanas. En este esquema que tenemos aquí es para poder definir de manera inicial cómo se encuentra dentro del útero el feto, las membranas ovulares, la placenta, ¿no? Cómo se presenta el cérvix y el canal vaginal. Veamos acá. Tenemos que el que está en contacto, la membrana que se encuentra en contacto con el feto, el contenido fetal, ¿no? Es el amnios, ¿no? Se encuentra en contacto con el feto. Y la otra membrana que se encuentra en contacto con la cavidad uterina y la placenta, ¿no? Es el corion. Entonces tenemos dos membranas ovulares, las cuales están formadas por el amnio y el corion. En este esquema he querido representar cómo es que se pudiera presentar el cuello uterino entreabierto, ¿no? Es un cérvix permeable el que estamos observando en este esquema, lo cual permitiría una disminución de la fuerza contraria a la presión intraabdominal. El cuello del útero, cuando está en su integridad, en su longitud, alargado, cerrado, evitaría que se produjera la ruptura de las membranas ovulares, ¿no? Entonces, en este caso, al estar el cérvix permeable, hace que se haga posible la disminución del reforzamiento del cuello del útero, por lo tanto se puede presentar las rupturas de las membranas ovulares, ¿no? La presión positiva sale hacia el canal vaginal y es ahí donde se vierte el contenido. En este caso está todo intacto aún. En esta imagen vemos igualmente, tenemos acá el feto, el líquido amniótico y las membranas, cual hemos visto, el amnios y el corion, ¿no? Y en este caso vemos que a nivel del cérvix, a pesar que este cérvix se encuentra recientemente permeable, ¿no? Se encuentra ya una ruptura de las bolsas amnióticas. Acá tenemos la amplificación y vemos que ya existe una solución de continuidad, ¿no? Una apertura de la membrana amniótica, las membranas amnióticas, y ya encontramos pues la membrana rota. Por lo tanto, existe la salida del líquido amniótico al canal vaginal. Entonces, ¿cómo definimos ruptura prematura de membranas? Sabemos que el RPM, ¿no? Es aquella que ocurre espontáneamente antes del inicio del trabajo de parto. Habíamos dicho que la ruptura prematura de membranas pretérmino es cuando ocurre antes de las 37 semanas de gestación. Luego tenemos la ruptura prematura de membranas pretérmino, cuando se conoce como previable, es cuando la ruptura espontánea se produce antes de las 23 semanas de gestación.
¿A qué se conoce como periodo de latencia? Al tiempo que sucede entre la ruptura prematura de membranas y el inicio del trabajo de parto. Eso es periodo de latencia. Luego tenemos también el término de ruptura prematura de membranas prolongado, RPM prolongado, cuando esta ruptura se ha producido en un tiempo mayor o ya ha transcurrido más de 24 horas. Con estas definiciones ya tenemos una idea de cómo es y en qué estadio se pueden presentar la ruptura prematura de membranas. Ahora revisaremos lo que es factores de riesgo. Dentro de los factores de riesgo tenemos que aquellas mujeres que ya han tenido un antecedente de RPM pretérmino en el embarazo anterior tienen el riesgo relativo de hacer 3.3 veces más nuevamente de hacer un RPM en el embarazo subsiguiente, ¿no? Más posibilidades de la que no ha hecho RPM previo. También es un factor de riesgo tener una longitud del cuello uterino corto. ¿En qué casos pudiera presentarse? ¿No? Por ejemplo, en los casos cuando se realiza cono cervical, ¿no? Existe mayor posibilidad de que se entreabra por la presión intrauterina, ¿no? Y suceda pues la ruptura prematura de membranas. En casos de incompetencia cervical, que ya es algo congénito en algunas pacientes, ¿no? Se abre el cérvix, se pierde esa fuerza de oposición que tiene el cuello del útero para evitar que se rompan las membranas, ¿no? Se abre el cérvix, por lo tanto se debilitan las membranas ovulares y se rompen. Otra causa muy frecuente e importante son las infecciones del tracto vaginal. Cuando hay muchos gérmenes a nivel de la vagina, ocasionan pues las vaginosis bacteriana o la contaminación con los estreptococos del grupo B, ¿no? Estos de acá son muy frecuentes dentro de las infecciones del tracto genital, ¿no? Y ocasionan el debilitamiento de las membranas ovulares y su ruptura. Las hemorragias del primer trimestre, ¿no? Pueden ser por placenta previa, pueden ser generalmente por infecciones vaginales, cervicitis, pueden ocasionar que la ruptura prematura de membranas se suceda en 3 a 7 veces más que en otras pacientes que no tienen hemorragias del primer trimestre. El índice de masa corporal bajo, personas muy adelgazadas, quizás con estados de desnutrición, también tienen su sistema, en general el organismo se encuentra debilitado y las membranas tienden a romperse mucho más en aquellas pacientes. El tabaquismo, ya sabemos que es un estimulante, puede ocasionar 2 a 4 veces más el riesgo de romper las membranas ovulares. La sobredistensión uterina, ¿en qué casos pudiera ocasionar un aumento de la presión intrauterina y eso estimular la apertura del cérvix y la ruptura de las membranas ovulares? ¿En qué casos puede suceder? En caso de las gestaciones múltiples, ¿no? Una sobredistensión también ocasionada por el polidramnios o exceso de líquido amniótico, ocasiona también una sobredistensión uterina, o también en los casos de macrosomía fetal, ¿no? Que son muy grandes los bebés, por encima de 4 kilos, aumentan la sobredistensión uterina. El nivel socioeconómico bajo tiene que ver mucho con el estado nutricional del paciente, ¿no? Eso ocasiona también deficiencias en el sistema inmunológico, en la defensa del organismo y también debilitamiento de los tejidos, ¿no? Drogas ilícitas obviamente ocasiona el estímulo, puede ocasionar contracciones y está como factor de riesgo para ocasionar la ruptura de las membranas ovulares. También se menciona que las deficiencias de vitamina C, zinc y cobre ocasionan también un debilitamiento de las membranas ovulares. El coito también está muy relacionado con la ruptura prematura de membranas y ahora lo vamos a ver por qué. Cabe mencionar también que la frecuencia de la ruptura prematura de membranas ocurre en aproximadamente el 10.7% de todas las gestaciones, ¿no? Más o menos el 10% terminan en ruptura prematura de membranas.
Asimismo, se reporta que en aproximadamente el 94% de los casos de RPM ocurren en gestaciones ya a término, ¿no? O sea, están a término, pero no han iniciado aún el trabajo de parto. Por eso es RPM o ruptura prematura de membranas. Solo en el 20% de estos cursa con RPM prolongado, o sea, de las gestaciones a término no inicia todavía las contracciones después de 48 horas, por lo tanto se consideraría RPM prolongado. La ruptura prematura de membranas pretérmino ocurre en aproximadamente el 5% del total de los casos, o sea, antes de las 37 semanas. Este esquema es muy interesante y para terminar de definir y concretar la idea de las membranas ovulares. La composición de las membranas ovulares está dada por las dos capas que hemos mencionado. El amnios, que está en contacto con la parte fetal, y el corion, que está en contacto con la parte materna, ¿no? Tenemos entonces las capas de ambas membranas. Es muy importante mencionar que el amnios tiene un epitelio que es cúbico, un epitelio cúbico de un solo plano, y mencionar que este epitelio cúbico no tiene cilios, ¿ya? No tiene cilios, es un epitelio cúbico sin cilios. Este epitelio está en contacto con el líquido amniótico y descansa sobre la membrana basal. La membrana basal, igual que los tejidos propios de las membranas amnióticas, está conformado por colágeno y por la fibronectina. Por debajo de la membrana basal va a haber como conocida como la capa intermedia esponjosa, que tiene una capa compacta y una capa fibroblástica, ¿no? Esto está en contacto con esta capa intermedia, que es la que divide entre el amnios y el corion, ¿no? Todas estas estructuras tienen un alto componente de tejido de tipo colágeno y de fibronectina. Luego tenemos el corion. Una vez que ya sobrepasamos la capa intermedia entre ambos, entre capa fetal y capa materna, vemos que el corion está conformado por una capa reticular, ¿no?, con muchas fibras reticulares, en la cual también está conformada por colágenos y los proteoglicanos. Esta capa reticular descansa también sobre una membrana basal. Esta membrana basal ya corresponde al borde de contacto del trofoblasto o placenta, ¿no?, que está en contacto con el vientre materno, ¿no? Listo, entonces era para recordar que las membranas ovulares están conformadas por el amnios y el corion y las características especiales de ambas estructuras. ¿Cómo es que sucede la fisiopatología de la ruptura prematura de membranas? En este esquema se detalla la mayoría de todos los procesos que van a derivar en dos causas básicamente. La ruptura de las membranas ovulares se van a llevar a cabo porque habíamos mencionado en el esquema inicial que las membranas, cuando están expuestas por la dilatación del cérvix, ¿no?, ocasiona un debilitamiento fisiológico de las membranas ovulares, ¿no?, por el aumento de la presión. Esto es ocasionada por las fuerzas de cizallamiento durante las contracciones, ¿no?, que pueden presentarse a veces sin que la madre lo perciba de manera definida, ¿no? Y esto ocasiona que las contracciones venzan la resistencia del cérvix, ocasionando el debilitamiento de las membranas ovulares y por lo tanto su ruptura. En este otro esquema es un poquito más amplio, donde se lleva a cabo, ¿cómo es que se lleva a cabo la fisiopatología? Tenemos acá, la ruptura prematura de membranas se va a llevar a cabo tenemos aquí, la distensión de las membranas, ¿no? La distensión de las membranas ocasiona una producción de las interleuquinas, que son
como le digo, sustancias inflamatorias que ocasionan el debilitamiento, ¿no? Y la degradación del colágeno extracelular. Esto va a llevar a la ruptura prematura de membranas. Habíamos mencionado que el factor más importante o más frecuente es la disminución de las fuerzas de tensión de las membranas, ¿no? Ya sea por la ausencia o presencia del cérvix completo, ¿no? O por las otras causas que vamos a mencionar. Esa disminución de la fuerza de las membranas ocasiona la ruptura prematura de membranas. Pueden ser defectos localizados, congénitos de la paciente, también puede ocasionar la ruptura prematura de membranas. Y la otra causa más frecuente es la infección del tracto genital, ya lo habíamos mencionado, ¿no? Esta infección del tracto genital ocasionada por bacterias ocasiona también una reacción inmunológica inflamatoria, ¿no? Ocasionado por las proteasas, ocasiona la respuesta inmune del huésped, ¿no? Con las interleuquinas, que sabemos que son reacciones inflamatorias, o los factores tumorales de necrosis. Esto, a su vez, ocasiona, ¿no?, la producción, ¿no?, inflamatoria, produciendo glucocorticoides. El glucocorticoides ocasiona la producción de prostaglandinas, la E2 y F2 alfa. Este proceso inflamatorio ocasiona irritabilidad uterina, ocasiona contracciones, y esas contracciones habíamos dicho que va a desenlazarse en el cizallamiento del útero sobre las membranas ovulares y ocasiona la ruptura prematura de membranas. Muy bien. Esos son los puntos principales. Luego habíamos visto también que existe la apoptosis celular programada, pero ¿qué pasa? Por el proceso inflamatorio, estas apoptosis se realizan de manera más precoz, ¿no? Y se debilita las membranas ovulares, terminando en las rupturas, ¿no? Entonces, también tenemos que por la producción de glucocorticoides va a haber una disminución y alteración del colágeno por proceso inflamatorio, ¿no? Esto normalmente no se produce, pero si hay una disminución del colágeno, la disminución, habíamos visto que dentro de la producción o la formación de las membranas hay un alto contenido de colágeno y fibronectina. Entonces el proceso inflamatorio disminuye la formación de estas dos sustancias y ocasiona un debilitamiento de las membranas ovulares que van a conllevar a la ruptura prematura de membranas. Este esquema es muy bonito, o sea, podemos revisarlo, y dentro de todo esto está la respuesta de por qué sucede la ruptura prematura de membranas. Bueno, ya sabemos cómo se define, ya sabemos cómo es que se produce la ruptura prematura de membranas. Es importante saber ahora cómo es que se clasifican, ¿no? Hay ruptura prematura de membranas cerca del término, ¿no?, cerca del término de la gestación, ¿no? Y dice, en la solución de continuidad, la ruptura de las membranas corioamnióticas que se producen entre las 35 y 36 semanas, 6 días, ¿no? También tenemos eso cuando están cerca del término, o sea, cerca de las 37 semanas. Luego, se conoce como ruptura prematura de membranas pretérmino, lejos del término, o sea, cuando está más alejada de las 37 semanas. Se dice, es la solución de continuidad de las membranas corioamnióticas que se produce entre las 24 y 34 semanas y 6 días, ¿no? Luego tenemos la otra calificación de la ruptura prematura pretérmino, pero ya previable, que es la solución de continuidad de las membranas corioamnióticas que se produce antes de las 24 semanas de gestación, lo que indicaría antes del límite de la viabilidad de la gestación. Otro término que debemos fijar es la ruptura prolongada de membranas. Esto es cuando se excede un tiempo mayor de 24 horas. ¿Qué complicaciones se presentan cuando se ha producido la ruptura de las membranas ovulares? Las complicaciones están asociadas principalmente
en el tiempo y la duración de la ruptura prematura de membranas y el desarrollo de la infección. Esa es la complicación más importante en la cual se produce la corioamnionitis, ¿no? La infección de las membranas corioamnióticas, la endometritis, porque esa infección también llega al espacio materno, ¿no? Y puede ocasionar en el posparto una infección materna y también incluso una infección fetal y neonatal, ¿no? Son las complicaciones más agresivas. Entonces, ¿qué es lo que causa las complicaciones de corioamnionitis, endometritis? Es el RPM prolongado. Entonces, fijemos que los RPM prolongados ocasiona un incremento del riesgo de la infección, ¿no? De manera significativa. Este riesgo aumenta también el desprendimiento prematuro de membranas, va muy relacionado con el abrupto placentario, ¿no? O el DPP. Va a ocasionar 2 a 3 veces más esta posibilidad de que suceda un DPP, ¿no? En los pacientes con RPM. Si es en pretérmino, con mayor razón. Entonces hay que estar alerta con los sangrados vaginales recientes cuando estamos en proceso de manejo de una ruptura prematura de membranas. También cuando se rompen las bolsas y la presentación no, o sea, las partes fetales que se exponen al canal vaginal no están ocluyendo el canal, hay mucho riesgo de que se prolapsen las partes fetales o que salga a través de esa ruptura el prolapso de cordón. También en la ruptura prematura de membrana pretérmino, el volumen de líquido amniótico va a disminuir significativamente al momento de romperse, ¿no? Si esto sucede por un tiempo prolongado, se sigue perdiendo el líquido amniótico de manera constante, entonces existe un riesgo de desarrollarse el síndrome de compresión fetal. Este síndrome va a ocasionar facies anormales aplanadas, ¿no? Conocido como el síndrome de Potter. La piel arrugada porque ya no tiene la humedad constante en la que debiera estar inmerso el cuerpo fetal, ¿no? Y esto ocasiona unas alteraciones de las posturales del recién nacido por el efecto de compresión persistente, muy directa sobre el feto, ¿no? Y vamos a verlo ya en el recién nacido, defectos de posición. Entonces, si el RPM pretérmino y a causa de esto sucede el oligohidramnios, ocurre temprano en la gestación, suponiendo que sea menos de las 26 semanas, también puede ocasionar la hipoplasia pulmonar en el 25 o 35% de las gestaciones, ¿no? También por el efecto compresivo sobre el feto. Toda la incidencia de estas anormalidades va a depender pues mucho, como estamos viendo, de la edad gestacional al momento de la ruptura, o sea, cuánto tiempo puede permanecer con un efecto compresivo directo sobre el feto causando estas alteraciones fetales. También tiene que ver el grado de reducción del líquido amniótico, cuánto es la pérdida, a más pérdida, más efecto compresivo directo sobre el feto, ¿no? Y la duración de estas condiciones, tanto la pérdida de líquido como la ruptura, y en qué momento de la edad gestacional se lleva a cabo estas anormalidades. Entonces, las complicaciones de la ruptura prematura de membranas en los pretérminos ocasionalmente va a ser también enfermedades de membrana hialina, como es en todo prematuro, puede ocasionar también problemas neurológicos y sobre todo los riesgos de infección fetal, ¿no? Si la gestación es menor de 20 semanas y tenemos un RPM pretérmino con la pérdida excesiva de líquido ocasionando un oligohidramnios, hay una muy poca posibilidad de que la gestación siga, obviamente, ¿no? Menos de 20 semanas se considera no viable. A ver, ya teniendo un panorama de la importancia de hacer un buen diagnóstico, tenemos que determinar cuáles son nuestras posibilidades diagnósticas de manera inmediata con el punto de vista clínico. Entonces,
Básicamente, el diagnóstico de la ruptura prematura de membranas, ¿no?, se basa con la constatación de la pérdida o salida de líquido amniótico, ¿no? Es lo más evidente cuando se evidencia ya en la vulva, en la vagina, ¿no? Ya podemos definir de manera inmediata. En un 80 o 90% es necesario colocar el espéculo, evidenciar en el fornix, ¿no?, el acúmulo de líquido amniótico. En otros casos habrá que realizar otro tipo de maniobras como la maniobra de Valsalva, que es el pujo y que ya lo veremos en unos momentos. En un 10 a 20% de los casos puede aparecer dudas del diagnóstico, ¿no? ¿Por qué? Porque no se ve el líquido amniótico de manera evidente, pero la paciente lo refiere: he perdido líquido. Sin embargo, de manera inmediata no se ve en la vulva. Otro porque la pérdida de líquido puede ser intermitente, o sea, porque la parte fetal o el polo fetal que va al canal vaginal a veces ocluye la salida y por momentos salen pequeñas cantidades, pero ya puede haber un pérdida de líquido amniótico y la paciente a veces no lo percibe, ni tampoco es muy evidente. A veces también puede tratarse de flujos de trasudados vaginales como la hidrorrea, que se confunde con el líquido amniótico. O sea, no siempre es tan evidente la pérdida de líquido amniótico. También podemos ver que la contaminación por el flujo vaginal, por el semen, del coito realizado, por sangre, puede ser por cervicitis, por la misma orina, todo esto pueden alterar las características del líquido amniótico y no ser tan perceptible el olor característico que nos ayudaría en el diagnóstico. Entonces, lo principal es cuando la paciente refiere historia de pérdida de líquido amniótico por vía vaginal. Ellos refieren que mojó la truza, mojó las ropas externas, ¿no? Por eso es importante hacer un buen interrogatorio, una buena anamnesis. Y esto nos sirve para establecer con precisión, ¿no?, características tales como el color, ¿no?, cómo pintó la truza, si es viscosa, si es líquida, la consistencia, si es mucosa, ¿no?, la cantidad, el volumen de pérdidas, como decíamos, pueden ser intermitentes, pueden ser en pocas cantidades, o a veces es una cantidad fuerte, ¿no?, que moja todas las piernas y las prendas. En especial la fecha, cuándo se perdió, y la hora, para de esa manera poder determinar el inicio del tratamiento antibiótico y poder determinar si ya es un RPM prolongado o no. En la mayor parte de los casos se confirma fácilmente el examen físico, ¿no? Vienen mojados todas las ropas, ¿no? En otros casos, no. Entonces, cuando ponemos en posición de litotomía o posición ginecológica a la paciente, podemos evidenciar en la vulva un líquido amniótico blanco, claro, ¿no?, como el agua del arroz, decimos, ¿no? A veces puede ser algo opaco, puede tener características, verse citrino, o sea, medio amarillento, ¿no? O en todo caso bien teñido de meconio fetal, viéndose verdoso. Todas estas características nos van a dar también diagnósticos muy importantes para saber cuál va a ser nuestro tratamiento y nuestro pronóstico de la gestación. El olor, para hacer el diagnóstico clínico debemos saber que el olor es característico, semejante al del semen o al de lejía, ¿no? Es un olor muy similar. Luego, después de las 32 o 35 semanas de la gestación se puede observar ya un vernis gaseoso, que es como si fuesen grumitos blancos dentro del líquido, ¿no? Eso habla sobre ya la madurez de la gestación o del feto. Confirmado el diagnóstico, se debe evitar hacer exámenes vaginales repetitivos para no aumentar el riesgo de infección llevando del canal vaginal hacia la cavidad uterina, ¿no? En caso de que exista contracciones frecuentes, ahí sí, porque hay que ver si la paciente ya está en trabajo de parto dilatando el cérvix. En esos casos sí, pero si no hay contracciones, de preferencia evitarlos.
¿no? Ahora, también evaluar los signos de sufrimiento fetal, ¿no? O sea, ver si es meconio, si es amarillo, como les mencionaba. Si es amarillo nos indicará pues un sufrimiento crónico, si es un líquido meconial, ¿no? Verdoso, ya habla sobre un sufrimiento fetal agudo. Todas esas pautas nos informan. ¿Qué maniobras debemos realizar para hacer nuestro diagnóstico? Es muy conocida la maniobra de Valsalva, ¿no? La maniobra de Valsalva es de la siguiente manera. Hacemos el examen con un espéculo, estéril obviamente, para evitar la contaminación. Cuando la paciente está en posición supina o en posición ginecológica. Observamos si colocando el espéculo dentro de la cavidad vaginal, ¿no? O el fornix posterior, se acumula el líquido amniótico. Si se acumula el líquido amniótico, ¿no? Al momento de hacer un esfuerzo, que la maniobra de Valsalva es hacer un pujo, ¿no? Y a través del cervix protruye, sale el líquido amniótico, ¿no? A través del orificio cervical externo, ¿no? Si se ve que sale de manera evidente, el diagnóstico está dado, ¿no? Entonces, la maniobra de Valsalva es el esfuerzo con pujo, o a veces le hacemos toser a la paciente. Cualquier esfuerzo puede hacer que se estimule la expulsión de líquido para hacer el diagnóstico. Lo otro que se puede hacer es también presionar el fondo uterino para ver la salida del líquido amniótico, ¿no? De necesitarse, se puede recoger la muestra de líquido amniótico para hacer pruebas de la maduración pulmonar fetal, para hacer cultivos de secreción cervical, ¿no? Y ver diagnósticos también bacterianos, ¿no? Para el tratamiento. Todo esto nos confirma la ruptura prematura de membranas. La maniobra de Tarnier. La maniobra de Tarnier consiste en elevar la presentación con ambas manos en el área suprapúbica. Al elevar la presentación que se ofrece al canal, se eleva, es como que desobstruyéramos el canal vaginal, por lo tanto el líquido amniótico puede salir por los costados, ¿no? Acá tenemos una imagen, cómo se realiza la maniobra de Tarnier. Aquí con ambas manos en ambos flancos, ¿no? Liberando ambas fosas, se eleva hacia la parte superior, se eleva la presentación dejando libre, ¿no? El canal vaginal, por lo tanto el líquido amniótico saldría a través del canal vaginal y nosotros observaríamos a través del espéculo la salida del líquido amniótico, ¿no? Entonces esa es conocida como la maniobra de Tarnier. Son exámenes clínicos en los cuales nosotros podemos ver, evidenciar la pérdida de líquido amniótico y hacer el diagnóstico de ruptura prematura de membranas. Las otras, existen también pruebas confirmatorias, ¿no? En la cual nos va a definir, si es que hay duda, la pérdida de líquido amniótico. Tenemos entonces como tales el test de nitracina. El test de nitracina se realiza a través de unos papelitos, ¿no? Son marcadores que viran de color, ¿no? De azul a amarillo, ¿no? Demostrando la alcalinidad del pH del líquido amniótico. ¿Cómo se hace? Entonces, recogemos con un hisopo de algodón estéril, recuerden que todo esté estéril para evitar la contaminación. Esto se toma del canal vaginal, ¿no? Y se aplica sobre el papel de nitracina, ¿no? Que les mencionaba, ¿no? Se aplica sobre el papel de nitracina y va a virar de color, ¿no? ¿Cuáles pudieran alterar la positividad de esta prueba? A veces cuando se mezcla el líquido amniótico con flujos vaginales, con sangre, con semen, o cuando hay un exceso del moco cervical, estos pudieran alterar el pH alcalino del líquido amniótico, por lo tanto pudiera haber un falso positivo, ¿no? El pH alcalino es por encima de 7, ¿no? De 7 a 7,25, que es parte de una característica especial del líquido amniótico, ¿no? Entonces el color amarillo vira de azul a amarillo, ¿no? Acá tenemos una muestra, ¿no? Este es
el papel de nitracina, ¿no? Y va virando a azul cuanto más alcalino se hace. Si se tiñe de azul, entonces quiere decir que el líquido amniótico es positivo. Luego tenemos el test de Ferm. El test de Ferm es conocido también como la prueba de helecho, ¿no? En la cual una muestra del fluido que también se recoge del fornix o de la cavidad vaginal, ¿no? Se recoge con hisopo, se extiende sobre una lámina portaobjeto y se deja secar al aire libre. Una vez que ya secó, se lleva al microscopio para poder evaluarlo. En la evaluación vamos a ver imágenes así, ¿no? Como que fueran justamente helechos con hifas, ¿no? Como si fueran hifas, ¿no? Entonces, si vemos estas imágenes, se confirma que hay líquido amniótico presente. Por lo tanto, el RPM está confirmado. Tenemos ahora otras pruebas como el Amnisure Test. El Amnisure Test similar, se recoge la muestra del fornix de la vagina, ¿no? Y esto se va también igual ver con reactivos, ¿no? Y vamos a ver que marca positivo y negativo. ¿Cómo? Sabemos que la microglobulina 1 alfa placentaria se encuentra en altos niveles en el líquido amniótico y esto no se va a alterar con la presencia de sangre, de moco o de otros fluidos que encontremos en la vagina. Es muy específico. Sabemos que la proteína placenta alfa microglobulina 1 es una proteína que se sintetiza en la decidua, entonces yo no la voy a encontrar en otro fluido, solamente en el líquido amniótico que está en contacto con la decidua, ¿no? La concentración del líquido amniótico es de 100 a 1000 veces superior de la que se presenta en la sangre materna, ¿no? Está ausente en muestras como en el semen o en la orina, no se encuentran. Por lo tanto, sabemos que tiene una alta sensibilidad cercana al 99% y una especificidad que puede variar del 87.5 al 100%, ¿no? Es muy específico y muy útil para hacer el diagnóstico cuando hay duda. Aquí tenemos, ¿no? En negativo y positivo, ¿no? Casi como las pruebas de embarazo, ¿no? Se recoge la muestra con un hisopo, se diluye, ¿no? En una solución acuosa, ¿no? De suero fisiológico, se ingresa a la tira reactiva y tenemos negatividad o positividad de acuerdo a la presencia o no de líquido amniótico para poder hacer el diagnóstico de RPM o de ruptura prematura de membranas, ¿no? Por último tenemos el examen de ultrasonido. El examen de ultrasonido confirma el diagnóstico al demostrar obviamente la disminución evidente del líquido amniótico en sus cuadrantes, ¿no? Nos permite también confirmar la edad gestacional, el crecimiento fetal, la madurez placentaria y ubicar sitios de punción en caso de que necesitáramos hacer una amniocentesis para el cultivo de líquido amniótico y ver si hay algún riesgo de corioamnionitis. También nos sirve para ver la madurez pulmonar, ¿no? Sobre todo, lo más importante para hacer el diagnóstico de RPM es la ausencia o la disminución del líquido amniótico, básicamente. Si aún no se confirma el diagnóstico y la sospecha de líquido de RPM es alta, entonces puede considerarse la amnioinfusión. En esto se inocula dentro de la cavidad el indigo carmín, ¿no? A través de la amniocentesis se pone un tampón test como un tampón normal en la cavidad vaginal y esto cambia de color, ¿no? Veremos que si se tiñe, ¿no? Si se tiñe de azul, veremos que las membranas están rotas. Tenemos el diagnóstico diferencial. ¿Cómo lo podemos hacer? Se hace el diagnóstico diferencial de líquido amniótico o secreciones vaginales fisiológicas como la hidrorrea en el embarazo, infecciones vaginales, ¿no? Que pudieran ser abundantes y darnos una idea de pérdida de líquido amniótico. Cuando hay eliminación de tapón mucoso también en gran cantidad, ¿no? Puede ocasionar la
puede ocasionar el diagnóstico diferencial de ruptura prematura de membranas. Y a veces la emisión involuntaria de la orina también pues, nos puede confundir, ¿no? Los tratamientos. El tratamiento, obviamente, si se hace el diagnóstico de ruptura prematura de membranas, es hospitalización con reposo en cama, ¿no? Ya habíamos mencionado que se debe hacer una restricción de los exámenes vaginales para disminuir el riesgo de infección. Debemos contribuir en control de temperatura y pulso cada 6 horas para ver si no hay fiebre o taquicardia por la misma fiebre, ¿no? Debemos hacer el minucioso control de la altura de la dinámica uterina, porque sabemos que las rupturas prematuras de membranas ocasionan el inicio de las contracciones y es más, pudieran ocasionar fuertes contracciones como el desprendimiento prematuro de placenta por hipertonía. Y es importante hacer una higiene perineal constante, pero sin hacer lavados vaginales internos, solamente de manera externa. En las pruebas de laboratorio debemos solicitar hemogramas completos seriados con la finalidad de detectar precozmente la desviación izquierda, ¿no? Que nos indicaría una infección bacteriana. Debemos también realizar exámenes completos de orina, de preferencia con catéter para evitar la contaminación vaginal, ¿no? Por otro lado, debemos hacer urocultivos y antibiogramas porque sabemos que esas son las que ocasionan las infecciones y rupturas de las membranas amnióticas. En gestantes de 32 a 34 semanas se tomará muestra de líquido amniótico para ver el estudio de la madurez pulmonar fetal, ¿no? Estos en muchos centros se hacen con amniocentesis. El RPM pretérmino, en estos casos es importante descartar la presencia de infección de manera precoz, la corioneonitis, para evitar el desprendimiento prematuro de placenta. Así que habría que ver la posibilidad de realizar el término de la gestación. De otra forma, la conducta es expectante. Antes de las 34 semanas, en ausencia de corioneonitis, se debe realizar ya la administración de los antibióticos. Los primeros 2 días se utiliza un esquema, por ejemplo, de ampicilina 2 gramos cada 6 horas de manera intravenosa, acompañado de eritromicina de 250 miligramos cada 6 horas. ¿No? Todo esto por vía intravenosa por 2 días. Luego de ahí continuamos con amoxicilina de 250 miligramos cada 8 horas por vía oral y eritromicina de 500 miligramos cada 8 horas por vía oral por 5 días más, logrando un total de 7 días. Este es un esquema de tratamiento como pueden haber otros también. En casos de alergia a la penicilina, las cefalosporinas puede reemplazar a la amoxicilina, ¿no? O reemplazarlo también con clindamicina. Generalmente utilizamos las clindamicinas o aminoglucósidos como la gentamicina si la reacción alérgica es severa. Tocólisis. Las tocólisis están contraindicadas en RPMs pretérmino. Hay que tratar en lo posible de administrar la madurez pulmonar fetal y de ahí ver la posibilidad de realizar ya la interrupción del embarazo, ¿no? Terminar el embarazo, realizar el parto. También se realiza la neuroprotección fetal con sulfato de magnesio, al igual que en el parto pretérmino, ¿no? En caso de que ya estemos de manera inminente con la necesidad de terminar la gestación. Si ambos están estables, puede evaluarse de manera constante pruebas de bienestar fetal y materna también y poder avanzar y ganar días de madurez intraútero. La paciente debe estar hospitalizada de preferencia, ¿no? Ante la evidencia de la infección o que pudiera ocasionar un estatus fetal o un sufrimiento fetal, ¿no? Deberíamos terminar la gestación de inmediato. En pacientes mayores de 34 semanas es aconsejable la inducción del parto, ¿no? De preferencia sacarlo por vía vaginal o en todo caso programar una cesárea electiva, de acuerdo al caso.
La mayor complicación en las rupturas prematuras de membranas es la corioamnionitis. La corioamnionitis es la infección causada por microorganismos usualmente causado por bacterias que ascienden de la vagina, que llegan y se multiplican en la cavidad amniótica. Ocurre con la ruptura prematura de membranas o también en casos de infecciones vaginales, incluso con membranas íntegras, pudiera presentarse las complicaciones como la corioamnionitis. ¿Por qué está causada? Es causada por infecciones polimicrobianas que pueden ser aerobias y anaerobias, ¿no? Pueden ser ocasionadas por Escherichia coli, por los estreptococos del grupo B, ¿no? Del grupo beta, bacterioides y otros anaerobios, también por Mycoplasma hominis, Chlamydia trachomatis, etc. O sea, la infección propia de la cavidad vaginal puede ocasionar entonces corioamnionitis, ya saben, con RPM o sin ella. Acá tenemos, por ejemplo, un esquema como la infección vaginal, ¿no? Es ascendente, ¿no? Es ascendente y ingresa a través de la ruptura, ¿no? Ingresa y contamina la cavidad vaginal. O también a través de la cavidad vaginal, también aún sin la ruptura prematura de membranas, puede ocasionar corioamnionitis. Las bacterias se difunden entonces a través de las membranas hasta alcanzar la placenta 12 o 48 horas después de iniciada la infección, que ingresan a nivel del orificio cervical interno. El feto se puede contaminar al tener el líquido amniótico infectado, obviamente, ¿no? Otra vía de infección es la hematógena, ocasionando sepsis materna. La infección alcanza al feto a través de las vellosidades coriales, ¿no? Esta infección puede alcanzar la cavidad amniótica a través de las trompas de Falopio y por punción transparieto-abdominal en caso de tener una deficiente asepsia. Los factores de riesgo, entonces estamos viendo que el factor de RPM es preponderante. El aumento del pH vaginal, la ausencia de moco cervical, estos también predispondrían a que se infecte la cavidad intrauterina, porque funcionan como un agente antimicrobiano, ¿no? El coito, especialmente cerca del pretérmino, sabíamos que el coito ocasiona, el semen activa un efecto inflamatorio, prostaglandinas, contracciones y también contaminación vaginal, ¿no? La incompetencia cervical, el polidramnios, el tiempo de parto, el trabajo de parto prolongado, todo eso son factores de riesgo que condicionan infección de cavidad y corioamnionitis. El diagnóstico en caso de RPM de corioamnionitis se basa en la clínica, ¿no? Hay una sensibilidad uterina incrementada, mucho dolor a la palpación uterina, hay irritabilidad, puede empezar a haber contracciones muy fuertes, muy intensas. Esto también ocasiona taquicardia materna y fetal por la fiebre, ¿no? Mayor de 38 grados. ¿No? Leucocitosis vamos a encontrar en el hemograma, neutrofilia con desviación izquierda que habla sobre una infección bacteriana. El líquido amniótico puede presentarse fétido, ¿no? Y puede llegar a ser incluso purulento. Nosotros vamos a tener los PCRs elevados, que son un valor relativo pero que nos indican la posibilidad de corioamnionitis, ¿no? Entonces, en los datos clínicos vamos a tener una temperatura oral a mayor de 38 grados, el pulso materno mayor de 100, taquicardia, un útero irritable y doloroso, hipersensibilidad uterina, mucho dolor a la palpación, y podemos tener un flujo vaginal fétido. En los laboratorios vamos a encontrar leucocitosis mayor de 15.000, la neutrofilia está en mayor del 80%, vamos a encontrar el PCR por encima de 2.4, el cultivo de líquido amniótico positivo y los estudios de bienestar fetal alterados. El tratamiento debe iniciarse de manera inmediata con antibióticos y terminar la gestación lo más pronto, ¿no? Si la paciente no está en labor, existen condiciones para inducirse el trabajo de parto. No todas estarían en condiciones para hacer trabajo de parto por vía vaginal. La cesárea se realizará según las indicaciones. Por ejemplo, en caso de que la presentación fetal no sea buena, en caso de que haya sufrimiento fetal agudo, ¿no? Todo eso ocasionaría la cesárea.
Entre ambos se prefiere que el trabajo de parto, si ya está a término, suceda de manera vaginal. Tratamientos. Igualmente, ampicilina 2 gramos cada 6 horas. La ampicilina puede sumarse a la gentamicina endovenosa, ¿no? Y en casos de utilizarse penicilinas de amplio espectro, ¿no? Y las cefalosporinas, también podría ocasionar la sumatoria de aminoglicósidos o clindamicina. Resultan efectivos. Pronóstico. Las madres pueden desarrollar endometritis puerperal, que es de esperarse en estos casos, y hay que estar alerta para el tratamiento. Los neonatos tienen una posibilidad de morir 4 veces mayor y 3 veces más chance de hacer de un síndrome de distrés respiratorio, neumonía, sepsis, hemorragia intraventricular, leucomalacia periventricular. El pronóstico es más grave si los niños son prematuros, ¿no? Bueno, más o menos ha sido una revisión, ¿no? Esperamos de que sirva mucho para su conocimiento en el caso de RPM. Gracias.